Creo que ahí estamos. Perfecto. Bien. Les comparto la diapositiva. Muy bien. Perfecto. Bien. Haciendo un resumen de lo que vimos en la última clase, principalmente por los temas de costo de la calidad, se habían definido, están definidos como tal, están los costos de prevención, los de evaluación, los de falla interna y externa. ¿Ya? Le dimos una vuelta a los costos de prevención, a los costos de evaluación, a los costos de errores internos, ¿ya? Y a los costos de errores externos. Y quedamos hasta ahí. Entonces, a nivel de resumen, para que nos volvamos a recordar, ya que está vinculado con la materia que vamos a seguir, es que los costos de prevención están orientados principalmente a que tenemos que asegurar los resultados a futuro, ¿ya? Al presente también. O sea, y normalmente esto se puede, digamos, traducir en que la planificación, ya todo lo que tenga que ver con la documentación, la implantación, el mantenimiento de un sistema de gestión está vinculado con los costos, ¿ya? Estos costos obviamente son sumamente importantes debido a que nosotros proyectamos en el tiempo, tenemos que planificar qué es lo que va a ocurrir. Si no tenemos claridad del problema que podríamos tener en caso de que estos costos se eleven o se disparen, ¿ya? Vamos a tener bastantes problemas dentro de lo que son los proyectos, los procesos que se están ejecutando dentro de la compañía o de la empresa. Entonces, eliminar estos costos son esencial. Entonces, el objetivo que coloco acá es eliminar costos resultantes de los costos de prevención. Entonces, así podemos tener mucho más de ciertas partes de la planificación y obviamente de los procesos. Los costos de evaluación básicamente están orientados a medir y a detectar todo lo que tenga que ver con conformidad a las especificaciones. Esto significa de que si nosotros tenemos un desempeño y lo podemos medir ese desempeño, podemos levantar unos costos de evaluación, evaluamos y decimos esto tiene un valor. Eso lo podemos distribuir, digamos, dentro del proceso, del proyecto que estamos revisando, que ya está en ejecución. Y el objetivo principal de estos costos de evaluación es disminuir los costos resultantes, igual que este de prevención, ¿ya? Los costos de errores internos son críticos. La realidad de las cosas es que la mayoría de los costos que tenemos, aparte de los costos que son controlables en forma general, son los costos de errores internos, por ejemplo, retrabajo, errores de funcionamiento, y se manifiestan normalmente cuando vamos a utilizar un bien, una herramienta, infraestructura, algún activo que preste el servicio para poder generar el producto final. Tenemos grandes problemas con estos costos de errores internos, porque si bien es cierto, cuando se identifican, podemos tratarlo, pero hay que prevenir estos errores, ¿ya? Son los más complejos que tenemos dentro de los 4 tipos de costos dentro de la gestión de costos de calidad, ¿ya? Y poder detectar. Pero son bastante controlables en el sentido en que podemos identificarlos, planificarlos y obviamente erradicarlos dentro de lo que son los procesos. Pero como los procesos son variables, empiezan a aparecer normalmente de una vez, de vez en cuando, ¿ya? A veces son bastante sistemáticos, pero si se logran controlar, podemos mantenerlos bajo raya, ¿ya? Y los costos de errores externos que son incurridos básicamente en la entrega del servicio del bien durante y después de proveer el servicio. Por ejemplo, los típicos acá son las garantías. Usted tiene un producto, ¿cierto? Y no funciona como debería estar establecido, este producto tiene una garantía, y esa garantía usted la cobra y van a reclamar, y normalmente eso es un costo para la organización. Entonces, si los productos, los servicios no se entregan adecuadamente, estos costos externos podrían inducir a problemas financieros bastante complejos. Hay empresas que se han visto bastante complicados con estos costos, ¿ya? Y son los que están ahí a la mano. Hay unos costos que a veces las organizaciones no toman en cuenta, que son externos, que son los reclamos y las quejas. Cuando
hay un resultado positivo para poder entregar soluciones, ¿ya?, directamente al cliente, normalmente se levantan las quejas y los reclamos. Y eso me puede perjudicar fuertemente en la proyección de posibles ventas o proyección del mercado que yo quiera darle o prospección de algún mercado. ¿Por qué? Porque los clientes simplemente se comunican entre ellos, sobre todo ahora con las redes sociales. Este asunto se ha complicado. Porque ahora, por ejemplo, está el reclamo.cl, hay mucha gente que ve esa red social, ¿ya? O también hay otras organizaciones como en Facebook, que hay grupos donde indican qué es lo que pasa con los productos de las empresas. Costo externo, el costo en sí se elevó. No es solamente cobrar la garantía y ya que te respondan, ¿ya? Hay cuestiones mucho más complejas. Bueno, hasta ahí llegamos la clase pasada. Eh, Hoy día vamos a echar un vistazo también a la identificación en general de estos costos y cuál es la relación, la integración que tienen. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico donde tomando básicamente lo que estábamos viendo anteriormente. Ay, perdón, se me fue para allá. Tenemos la identificación de los costos de calidad, ¿ya? Donde tenemos la prevención, la evaluación, falla interna, falla externa. Entonces, indicamos, ¿es o no un costo de calidad relacionado con la prevención de la pobre calidad del producto y servicio? Sí, porque hay que prevenir. No. ¿Está relacionado con la evaluación de conformidad del producto o servicio con los requisitos? Si es sí, se realiza la evaluación. Acá arriba, para que se entienda, si es sí, se realiza la prevención. Si es no, pasa a la otra pregunta, al otro análisis, y si es sí, se hace la evaluación. Si es no, pasa al otro contexto y dice, ¿está relacionado o no a no conformidades del producto y servicio? Si está relacionado a no conformidad del producto y servicio y es sí, hay que detectarlo antes de enviarlo, porque es una falla interna. Entonces sería una falla interna. Si se detecta antes del envío, no. Ah, entonces se detecta después del envío, sí. Entonces es una falla externa. Si todo esto es una respuesta que no, significa que ya no es un costo de la calidad, ¿ya? Pero siempre que sea positivo el problema de la calidad del producto o servicio, de la conformidad del producto o servicio y los requisitos, y que esté relacionado con no conformidad e incumplimiento de requisitos, ya vamos a tener estos costos que están acá. Este gráfico está bastante más claro desde mi punto de vista, yo creo que más claro de lo que se explica un poquito arriba en las definiciones, está con cada ejemplo. Pero esto muestra la estrategia de poder atacar, digamos, este tipo de costos con las herramientas, obviamente, que están aquí mencionadas como concepto, que es la prevención, la evaluación, detectar si falla interno o detectar si falla externo. ¿Okay? Costos de calidad incurridos por el cliente, ¿ya? Hay otros costos más, aparte de lo que estábamos estudiando, que les voy a mencionar, y que también están involucrados y que afectan directamente a las pérdidas que podría tener la organización respecto a todo este entorno que se puede suscitar con respecto a los costos. Estos son los que se manifiestan cuando el producto recibido no satisface las expectativas, ¿ya? Pérdida de productividad, desperdicio, costo por traslado y tiempo para devolver el producto, costo de reparación al caducar periodo de garantía, reemplazo por falla de equipos. Estos costos son incurridos directamente por el cliente y que la organización normalmente tiene que responder. O sea, si se pierde, por ejemplo, la garantía, normalmente las organizaciones a veces no responden porque se perdió la garantía, pero el costo que hay detrás externo, las empresas prefieren activar la garantía, ¿ya? Por el tema de que el cliente incurre en un costo que, la verdad, las cosas que a veces es mejor atenderlo que asumir el costo. Estos son costos que están asociados a los costos de no calidad, que a veces no se ven, pero se han ido detectando de a poco y que no dejan de ser y de influir en el costo total. Ahora, costo de calidad por insatisfacción del cliente. No nos perdamos. Este es el costo incurrido por el cliente y este porque está insatisfecho. Este costo representa los ingresos futuros perdidos frente a la calidad del producto. Es lo que les estaba comentando hace un rato atrás. Si el producto es de mala calidad, el cliente va a reclamar y se va a ir. Pero va a proyectar
una imagen de la empresa o de la marca o del producto que va a afectar directamente los ingresos futuros, porque ya los clientes no van a creer y no van a comprar, así de simple. Está en función al grado de repetición de compra del cliente. Cuando las organizaciones, sobre todo el área comercial, hace estudios para saber si es que el cliente va a volver a comprar, ¿ya? Esto es sumamente importante porque así pueden proyectar producción dentro del tiempo. Pero si logran detectar de que el grado de repetición de compra es cero mínimo, tenemos un problema de cliente. Y es por eso que yo siempre he dicho, y ya les he comentado más de una oportunidad, que los reclamos de cliente, todos los reclamos, las quejas de cliente, es un tesoro que tienen las empresas. ¿Saben por qué? Porque es muy difícil detectar qué es lo que realmente el cliente necesita. ¿Ya? Claro, a nivel de mercado tenemos información de estudios, pero el detalle es muy difícil de detectar. De hecho, hay muchas metodologías que podrían levantar, pero nunca es fidedigno, 100%. Entonces, dentro de los reclamos está 100% lo que quiere el cliente, ¿ya? Y eso es lo que se tiene que... Por ejemplo, hay manifestaciones de demanda decreciente en el tiempo, o sea, la demanda empieza a bajar de consumo o de pedido. Aumento de ventas en la competencia. Mi competencia empieza a aumentar las ventas. Significa, me está quitando mercado. Quejas y descontento generalizado por los clientes. Si no las tomamos en cuenta, se va a convertir en un costo por la insatisfacción del cliente. ¿Ya? Hay empresas, marcas específicamente, que cuando los clientes reclaman, se activa todo un proceso para poder determinar por qué el cliente está reclamando y qué pasó con el producto, y tienen todo un proceso y una metodología de hacer trazabilidad. El cliente también se puede equivocar, ¿ya? Pero es difícil que se equivoque, porque es una sensación, es una forma de expresar de que no está contento con lo que está recibiendo como producto. ¿Okay? Costos de calidad por pérdida de reputación. Fíjense que vamos de a poco así como haciendo un poco más específico el tema de costo, que son los costos que se habla de no calidad. Refleja, refleja la actitud del cliente hacia la empresa más que hacia una línea individual de producto. Eh, por ejemplo, las empresas que tienen un servicio monopólico, como el agua, de electricidad. Yo me acuerdo que una vez estuve en la Superintendencia de Servicios Sanitarios haciendo un estudio, hace muchos años atrás, pero era un estudio de las metodologías que tenían para evaluar a las 20 principales compañías. Pero sí caímos con información respecto a los clientes. La reputación de las empresas de servicio de agua potable, tienen una reputación bastante baja, a pesar que la principal compañía, por ejemplo, que entrega este servicio es Agua Andina, porque el agua está privatizada en Chile. Entonces, ellos han invertido una cantidad de tecnología enorme para mejorar el servicio y mejorar el producto. Y se ha notado, porque el producto ha mejorado ostensiblemente acá en Santiago. ¿Cuál es el problema? El problema es que la reputación que tienen por los distintos problemas internos y los costos externos, ya por a veces motivo, son los que le están reflejando una actitud del cliente hacia esa empresa y a la línea individual, no del producto, sino que de la empresa. Bueno, ese es un caso bien típico, porque los clientes no pueden cambiar de empresa, pero hay muchas compañías, ¿ya?, que tienen productos y que empiezan a perder la reputación por a veces motivo, incluso por el concepto del medio ambiente. Se han contaminado al producir. Afecta a todos los productos de la empresa, se pierde la reputación. Se debe considerar como un costo total asignable a todos los productos. De hecho, se puede proyectar la pérdida de reputación por la pérdida de ventas y hasta la pérdida de algún producto dentro del mercado. Y eso sí se puede cuantificar, ¿ya? ¿Cuáles son las fuentes de datos para poder entender esto? ¿Ya? Simplemente, a ver, algo me pasó aquí. Un segundo. Voy a cortar un...
Perdón. Las fuentes de datos, ¿ya? Cuentas existentes, por ejemplo, previo análisis y selección de los datos podemos obtener costos de no calidad, ¿ya? Estos costos de no calidad, les vuelvo a repetir, los vamos a analizar después como concepto más adelante, pero son los costos que no logramos ver, pero como esto, reputación, no se ve, pero si se hace un análisis de la proyección a futuro, si tenemos mala reputación por análisis, por encuestas que se puedan hacer, se puede reflejar un valor, se puede cuantificar cuál es la pérdida que podría tener el mercado con lo histórico que tenemos de venta. Pero, por ejemplo, planillas de personal, inspectores de control de calidad, estos son costos, ¿ya? Mientras más aumentan la planilla de personal, o sea, más inspectores de control de calidad, eso significa que algo está pasando. Devolución de mercadería, artículos defectuosos que llegan a clientes, ¿ya? O sea, no están devolviendo la mercadería porque vienen defectuosos. Coberturas de garantías, costos de defecto, aumentan las garantías. Esos son costos de no calidad, costos que antiguamente no se tomaban en cuenta y que ahora hay que tomar en cuenta porque nos están impactando fuertemente. También las organizaciones tienen que entender que los consumidores han cambiado. ¿Ya? Hay mercados que son sumamente más exigentes. Por ejemplo, el mercado chileno ya no es el mismo de hace 20 años. Ahora tienen consumidores mucho más exigentes y mucho más informados. Entonces, estos costos han llegado para impactar dentro de el costo total que tiene y los ingresos totales que tiene la compañía. Hay ciertas estimaciones, por ejemplo, que dice podemos determinar frecuencias y costos involucrados de errores. Si vamos estudiando las frecuencias de comportamiento, podemos involucrar estos costos, ¿ya? Por ejemplo, en inspecciones, reparaciones y correcciones mediante ¿qué? Registros del proceso, de efecto, ocurrencia, tiempo y otros recursos empleados. O sea, podemos ocupar varias herramientas para poder determinar esto. Los retrabajos. En control de calidad ya les comenté que el retrabajo es hacer una, dos, tres veces la misma tarea hasta que pueda ser exitoso. Lo ideal es que se haga una vez, que así debería ser, y ser exitoso en completar la tarea, ¿ya? Entonces, es re complicado eso porque eso tiene un costo, y un costo caro para la compañía. ¿Qué estimaciones se hacen respecto a esto? ¿Ya? Se pueden hacer estimaciones de muestreo de trabajo. Por ejemplo, porcentaje de tiempo empleado por actividad. Ejemplo, atención de reclamo, 15% de tiempo del vendedor. O sea, el vendedor no está solamente para atender, sino que también hay que darle responsabilidades de atender cuáles son las incidencias y las necesidades por reclamos que tienen. Concesiones. Se pueden hacer ciertas estimaciones en concesiones. Asignar un valor referencial a una cantidad de 0% de consumo de recursos u ocurrencias de eventos. ¿Ya? Aquí este porcentaje, claro, acá dice 0, podría ser un 1%. Va a depender de la condición que tenga la organización. Los costos históricos de reporte o archivos podemos determinar un valor promedio, un máximo mínimo, intervalo, histograma, etcétera. Podemos ocupar herramientas que ustedes ya conocen, por ejemplo, puede ser un Pareto o un histograma que me muestre el comportamiento histórico de los costos que se han estado suscitando y puedo tomar decisiones. Y dice, estos son los mayores costos. O un Pareto, donde tengo la mayoría de los costos y no encontrar sorpresas. En promedio el 20% de los principales costos, de los principales efectos que tiene una actividad de reclamo, me está afectando el 80% de los costos. Tengo que eliminar eso para poder bajar inmediatamente. ¿Ya? Tenemos esa herramienta. Los costos estándares, indicadores ya precisados y en uso. ¿Ya? O sea, tenemos indicadores que están midiendo constantemente. Previa verificación de sus cálculos de validez. O sea, si nosotros sabemos cuáles son los costos que estamos teniendo, revisemos nuevamente la forma de cálculo y la forma como se está midiendo. Porque los mercados y los procesos están en constante cambio. Entonces puede ser que hay que ajustar algunas de esas mediciones para poder tener claridad cuáles son los costos. Opiniones, ¿ya? Del personal experto para aspectos más complejos o de poca frecuencia y detección. Ejemplo, costo de pérdida de cliente o mercado. Aquí el personal experto que trabaja dentro de la organización podría dar unas opiniones muy acertadas respecto a lo que está ocurriendo en el mercado, ¿ya? Y no esperar que la alta dirección espere un estudio de mercado para determinar, ¿sabe qué? Sí, estamos teniendo problemas y hay que tomar cartas sobre el asunto. Tenemos a personal que está constantemente en campo, o sea, en terreno, y puede saber estimaciones y se pueden agregar números ya más concretos para saber
qué es lo que está ocurriendo en el mercado y que estos costos ya están encima de la organización, sobre todo por los reclamos, las devoluciones, las garantías, los retrabajos, etc. Esas son las estimaciones que se esperan dentro de la estimación de costos. Y bueno, este es el típico diagrama del iceberg, donde los costos de calidad tradicional normalmente se ven aquí, están, se ven los rechazos, se ven los reclamos del cliente, los costos de las pruebas, el reproceso que hay que hacerlo nuevamente, etcétera. Pero todo esto, debajo, realmente está lo que hay que analizar. Voy a tomar tres ejemplos. Pérdida de participación en el mercado, crítica. Yo pierdo mercado, pierdo ventas, pierdo participación, por lo tanto, mis productos decaen en las ventas y tengo una posibilidad de ir perdiendo y hasta de cerrar la empresa, ¿ya? Por ejemplo, rotación de personal, dice ahí, ¿ya? Bueno, rotación de personal, cuando tengo constante, bueno, esto está más que demostrado, cuando hay mucha rotación de personal, la realidad es que el costo de aprendizaje es altísimo. Se va una persona que ha aprendido durante un tiempo y viene otra y tiene que aprender ese tiempo tiene que aprender bien a hacer el trabajo, tomar decisiones y responsabilidad, toma un tiempo y ese tiempo es un costo, porque no vamos a tener efectos inmediatos de alta calidad en atención, ¿ya? Y por último, no sé, ¿hay qué otro más podemos tomar aquí? Por ejemplo, gastos excesivos en servicios de reparación. Si estamos constantemente realizando reparaciones en la garantía, si son productos, estos costos nos van a empezar a mermar las utilidades y obviamente vamos a tener problemas porque hay que ocupar insumos para poder reparar, porque hay que ocupar el tiempo de los técnicos o del personal especializado y porque los clientes no están contentos y hay otro efecto más, etcétera, ¿ya? Estos son solamente ejemplos, que en realidad los costos de la calidad total no se ven, que lo llamamos los costos de no calidad, están aquí abajo, ¿ya? Y son críticos. ¿Cuáles son las bases de los costos de la calidad? Por ejemplo, expresar dichos costos en relación a otros indicadores de resultados. Por ejemplo, dinero por unidad vendida, dinero por dinero de venta, dinero por dinero de utilidad, porcentaje sobre el costo de la venta, porcentaje sobre el costo de producción. Aquí nosotros podemos indicar esto y decir, ¿sabes qué? Yo de 1000 que vendo, tengo un costo de venta de 100. Entonces, yo tengo una utilidad de 900. Pero si me afectan otro tipo de costo, obviamente este costo de venta se eleva. Por eso estos son los indicadores que pueden ocupar, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de un informe de resumen de costo de calidad, un ejemplo estándar, ¿ya? Sacado de la literatura, donde uno puede colocar el mes de un año a la fecha. Aquí se puede colocar la fecha actual. En planificación de calidad, por ejemplo, se colocan, no sé, 1000, ¿ya? Y anterior eran 800, entonces tenemos una diferencia de 200. Y así podemos customizar, ¿ya? Todos los elementos. Aquí está la falla, costos por falla externa, costos por evaluación, tasas de costo de calidad, datos de línea base, costos de falla interna, costos de prevención, etcétera, ¿ya? Podemos hacer un resumen completo y determinar. Por ejemplo, aquí tenemos el sector de construcción. Esto está en dólares, ¿ya? Error de diseño de una empresa de diseño de ingeniería de construcción. $500.000 por los errores de diseño. Error de diseño y fabricación, ¿ya? $140.000. Bueno, eso no debería existir. Estamos hablando de $640.000 que están en error. No debería existir. Ese costo no debería hacerse, no debería aparecer. Por ejemplo, en el área de cosméticos, todos estos son errores, ¿ya? Esto yo lo saqué de otras presentaciones que estaban bastante interesantes. Por ejemplo, motivos de reprocesos, ¿ves? Reprocesos. Así se hacen los estudios, ¿ya? Y bueno, esto es por año, ¿ya? Vamos a dirigir directamente por año. Y aquí están todos los problemas. Por ejemplo, fundas defectuosas, frascos mezclados, detección de fuga, cajas reusadas para embalaje anterior, saldos de envasados anteriores, envases sin codificación. Y todo esto
armaron una planilla y obviamente le dieron un valor. Y son 111.900 dólares. Muy caro, ¿ya? Un ejemplo 3, sector de telecomunicaciones, ¿ya? Los tipos de costos de falla interna, externa, prevención y evaluación. Aquí están aplicando lo que son los costos de no calidad. Entonces, por ejemplo, todo importe procedente por SAP de área de recepción, ¿ya? Bueno, tienen SAP acá aparentemente y están ocupando esa herramienta tecnológica para poder determinar y detectar cuáles son los costos por área. Entonces, importes procedentes del área de recepción. ¿Cuánto es? 114.944. ¿Ya? Estos son costos anuales. ¿Ya? Fíjense que la suma de todos estos costos, 167.900, aparentemente estos son dólares. Ah, no, perdón. Son soles. Son soles, porque esto es un ejemplo peruano. Pero esto en dinero, estos son aproximadamente varios millones. Son varios millones. 700.000 soles son varios millones. ¿Ya? No los vamos a buscar después, pero ahí hagan 700.000 y hagan la conversión a los soles peruanos. En los costos óptimos, según los modelos económicos, ¿ya? Esto lo voy a pasar rápido, no quiero que nos detengamos acá, pero es como cultura general. Nosotros normalmente tenemos ya los costos de verificación más prevención que curva. Después tenemos los costos totales de la calidad y el costo de fallo o la calidad de conformidad es la intersección de la curva aquí al medio, ya la AL. Entonces aquí podemos interceptar y podemos empezar a proyectar cuáles son los costos en rangos, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice coste por unidad de productos buenos. Si estos costos por productos buenos son poquitos, bueno, están dentro de la zona, digamos, que se estima. Costo por unidad de productos buenos, ¿ya? Aquí está la calidad de conformidad de una forma, donde los costos de verificación más prevención llegan acá y después se van hacia allá. Y los costos por fallo. Bueno, aquí también se puede hacer esto, cualquier otro tipo de análisis, ¿ya? Principios guía. Las fallas son causadas por algo o por alguien. Ojo con eso. Entonces ya estos análisis ya se han hecho. Entonces hay que tomarlos en cuenta. Eliminar o controlar la fuente de variación. Cuando hay fuentes de variación hay que atacarla inmediatamente para que el proceso se pueda volver a su estándar, ¿ya? De control. Es más económico prevenir que corregir. Eso está más que claro. O sea, si ustedes previenen, es mucho más barato que corregir. Puede salir mucho más caro. Toda actuación y resultados pueden ser medidos. Lo que no se mide no se mejora. Esa es la máxima de calidad. Solo se puede mejorar lo que se puede medir, obviamente. Solo controlar lo que es significativo, esencial. ¿Qué es lo que es más importante? Esto. A lo mejor la actividad que está allá al fondo no tiene mayor relevancia porque no me impacta en el proceso principal. Correcto. Entonces aquí ir directamente a lo que es importante. Basarse en evidencia, en datos verificables, no por tincar, ni por olfato, ni porque me dijeron por ahí, por allá. Tienen que ser datos verificables y con evidencia. Y obviamente hay que invertir en la calidad para poder entender esto. Los programas de reducción de costos de calidad pueden estar definidos hay que definir el responsable, el equipo de trabajo, identificar cuál es la oportunidad de mejora, dónde ir a ese problema, atraiga la atención de la gerencia hacia un programa, que la gerencia se haga responsable, analizar los procesos de la organización, todo lo que son los flujogramas o diagramas de flujo, y eso se los vengo diciendo hace bastante tiempo, defina la calidad de estos procesos, qué se espera de estos procesos, a lo mejor hay que modificarlo y mejorarlo. Identifique brechas entre la calidad deseada y el resultado del proceso, las desviaciones. Indique las causas de estos procesos. ¿Ya? Podemos ocupar Ichikawa. Haga el cálculo de los costos de calidad y priorice. Podemos aplicar Pareto. Implemente las acciones para mejorar. Haga un seguimiento de la eficacia de estas acciones que se han aplicado. Así ahorramos mucho más. Y tome medidas para mejorar y corregir cuando sea. O sea, un programa de este tipo es lo que hay que levantar para poder atacar estos problemas de los costos. Entonces, el programa de reducción de costo de calidad va a estar definido por el plan, do, check, act. Planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, aquí hay que definir el equipo, ya identificar oportunidades de mejora, atraer la atención de la gerencia a los programas, analizar procesos de la organización y definir la calidad de estos procesos. ¿Qué significa esto? Esta es la planificación.
Después en el hacer hay que identificar las brechas, identificar las causas y hacer los costos de calidad para priorizar y obviamente implementar las acciones que se están planificando acá arriba. Después hay que verificar ya la eficacia de estas acciones y tomar las medidas de mejoras que proyecten esa de las mejoras. ¿Ya? Bueno, este es un gráfico de los costos de falla, básicamente para que esta es la curva de comportamiento, y la falla interna llega hasta acá, hasta el punto de envío, y de ahí para arriba, fallas externas, porque salen de la organización. ¿Ya? Básicamente es para poder entender un poquito cómo se proyecta este tema de los costos. No sé si tienen alguna consulta. ¿Se entendió lo que les expliqué, chicas? De todas maneras, yo me voy a comprometer a hacer un repaso respecto a esto, pero con otra proyección, ¿ya? Los chicos se conecten en la próxima clase. Sofía, Sí, profe. me decías algo que no te escuché un ruido, ¿no? Ah, qué raro la señal, pero dije que sí, que bueno, lo del resumen. Ya. Sí, lo Es que que pasa es como, que, por ejemplo, son de costos y todo eso, a veces como que uno se pierde, pero no, es fácil entender cada costo, a dónde va dirigido y todo. sí, miren, esta es la teoría, esta presentación es la teoría. Entonces, lo que yo voy a proyectar después, voy a armar ejemplos, ¿ya? Voy a explicar por parte lo que son los costos de atención, los costos de reparación, los costos de falla interna, externa, por reputación, y le vamos a dar números, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Ustedes van a ver un ejemplo ya real, ¿ya? Yo por ahí tengo un libro de costo de no calidad que me basé en él en una tesis de ingeniería en la Santa María, así que voy a sacar esa literatura y se las voy a proyectar y se las voy a mostrar, ¿ya? Para que se lleguen a algo concreto. Porque ustedes, si quieren hacer un negocio, por ejemplo, un emprendimiento, tienen que detectar cuáles son los costos de no calidad, los costos que no van a ver, porque su bolsillo es el que va a sufrir ahí, no el de otro. Ustedes son responsables de un área en una empresa, detectar esos costos son una tremenda ayuda para la organización. Así que tienen que ir ya, digamos, por eso se llama control de pérdida. ¿Ya? Control de pérdida. ¿De qué? De los costos que no se ven y de los costos que se ven. Más adelante vamos a ver lo más tradicional, que son la gestión de costos, pero eso es fácil de aprender. De hecho, tomo un libro y lo puedo leer. Esto que les estoy mostrando ahora es más complejo, ¿ya? Porque hay que hacer un análisis interno respecto a qué es lo que hay que hacer con respecto a estos costos y detectar lo que es el problema. ¿Ok, chicas? Bien, las voy a dejar. Sí, profe. Ya estoy contra el tiempo. Alicia, Bueno, profe. Gracias, que esté bien. Gracias, profe. cuídense Chao. mucho. Chao, Así profe, que le vaya bien. cualquier cosa me mandan un correo, ¿ya? Bueno, Sí, profe, profe, gracias. gracias. Ya, niñas, nos vemos. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, gracias.